¿Qué tal amigos de estudios-bíblicos.org o Jesús en Internet, que es como se llamaba o se llama el podcast que sigo grabando? El otro día, en círculos en los que yo me muevo, pues hicieron público un vídeo, una entrevista que el hermano Will Graham, el pastor Will Graham, hizo al hermano Timoteo Woodford. Podéis verlo en su canal, ¿no? Asamblea de hermanos, quiénes son y qué creen. Y me ha parecido una entrevista súper interesante, voy a ponerlo aquí en movimiento para que lo veáis, súper pedagógico y la verdad es que Timoteo ha hecho un trabajo de síntesis fantástico, donde en muy poco tiempo ha sido capaz de decir muchas cosas y además lo ha hecho interesante y lo ha hecho ameno. Eso Eso es muy raro. Dentro, eso es lo que los que hablamos en público, lo que queremos hacer cuando seamos mayores, hablar así. Y además es muy interesante porque la experiencia personal del hermano Timoteo, al ser creo que segunda o tercera generación de creyentes y dentro del movimiento de los hermanos, pues me ha parecido muy enriquecedor. En la primera parte de la entrevista, él ha hablado de lo que es los énfasis o los rasgos distintivos del movimiento de los hermanos. Y ha hablado de cosas pues, muy interesantes, ¿no? Como el asunto del énfasis en el estudio bíblico, pero sobre todo el aperturismo, y si me entendéis bien, el aperturismo en el sentido de que recibimos a otros creyentes en base a su fe y a su fe personal en Jesucristo como Señor y Salvador y no en tanto en base a una etiqueta denominacional. Es decir, el énfasis inicial, y esto forma parte de la historia de los hermanos, es que han sido iglesias abiertas a recibir, a compartir y ofrecer los emblemas, los símbolos del pan y el vino el domingo, algo que todos los domingos celebramos dentro del grupo de hermanos, pues de celebrar estos, invitar a hermanos de otras iglesias, incluso de otros grupos denominacionales, a participar de los símbolos con nosotros. Que alguno dirá, bueno, esto lo hacen casi todas las iglesias. Sí, sí, es cierto, pero hubo una época donde esto se miraba con mucho más cuidado. También un énfasis grande en el sacerdocio de los creyentes, cosa que se manifiesta por una gran cantidad de predicadores laicos. De hecho, el concepto laico y clérigo en el movimiento de los hermanos es algo que no hay distinciones, porque creemos que Dios ha equipado con dones a su iglesia para que los hermanos en la iglesia utilicen esos dones para edificación de los santos. Entonces, en un culto de hermanos te encontrarás a predicadores que no son necesariamente ancianos ni obreros y que tampoco, pues, y que bueno, pues tienen el don y predican y que luego también en el tiempo libre, que es una cosa muy característica de los hermanos, que es una parte de la reunión donde de manera libre algunos se levantan para compartir, pedir canciones, ofrecer oraciones o hacer una lectura bíblica, como dice Timoteo, con un pequeño comentario. Intentamos que sea pequeño. Así que también ha hablado del énfasis en el evangelismo, en las misiones, ya he hablado el énfasis en la segunda venida y de hecho las asambleas de hermanos nos reconocemos o cuando hablamos de nosotros hablamos como de un movimiento más que de una denominación. Esto es un poco extraño porque algunos dirán, obviamente sois una denominación. Y es verdad, pues, no hemos querido colocarnos esa etiqueta, pero hemos intentado pensar que somos iglesias que siguen el modelo del Nuevo Testamento, en el sentido del liderazgo. El liderazgo en las asambleas de hermanos es plural. No hay un pastor, hay varios pastores. Como recuerda Timoteo, en Hechos 20, el mismo apóstol Pablo utiliza de manera indistinta el término anciano o pastor. De verdad, Timoteo, te he visto pocas veces, cuando te vea en persona
te felicitaré porque creo que has hecho un gran trabajo. Incluso ha contado chistes típicos de asambleas de hermanos, lo cual es bastante, bastante, bastante curioso. Y es que yo no sé si es que los españoles somos así, que somos críticos con nosotros mismos, o es que lo somos en las asambleas de hermanos, ¿no? Dentro de lo que es la historia de las asambleas de hermanos ha habido dos tendencias, los llamados hermanos cerrados, iglesias con un gran celo por la doctrina, con un gran celo por eh, definir muy bien lo bíblico de lo antibíblico, y hermanos que también, otra tendencia, con hermanos que también tienen celo por la palabra de Dios y por el estudio de la Biblia, pero con un gran énfasis en misiones, evangelismo. Estos son dos grandes énfasis y unos pues han sido un poquito más celosos de su intimidad o de los límites, de tener límites en la comunión con otras iglesias basados en el grado de entendimiento bíblico que tengan una y otra iglesia. A nivel personal, yo conocí al Señor y los primeros creyentes evangélicos con los que estuve en contacto fueron creyentes de una iglesia bautista que me acogieron, me cuidaron y me enseñaron el Evangelio y me hablaron de la palabra de Dios. Luego, por circunstancias de la vida, estuve bastante despistado y quienes me discipularon y me recibieron también, pues fueron iglesias de hermanos. Mis primeros referentes de creyentes piadosos, de pastores que cuidaron de mí, es del movimiento de los hermanos. Y me gustó mucho ver iglesias que hacían un énfasis saludable en la enseñanza de la Biblia, iglesias que hacían, eh, donde había mucho eh, eh, hermanos que tenían sus trabajos y que estaban haciendo la obra del ministerio y que pues tenían su trabajo de 8 o 10 horas al día, pero luego también, además de ocuparse de su familia, se ocupaban de la iglesia y de los asuntos de la iglesia y de estudiar y de enseñar y eran auténticos maestros de la palabra, pero que trabajaban en una oficina o que eran abogados o que tenían su negocio, su empresa y salían adelante. Mis referentes han sido ellos y, y desde que conocí al Señor hace ya pues, bastante tiempo, he estado en el movimiento de los hermanos. En mi época que viví en Andalucía y en mi época que viví en Madrid, que es la mayor parte de mi vida, he estado sirviendo al Señor en ese área denominacional, aunque siempre hemos servido en otras iglesias y yo mismo que me dedico a predicar, pues también he servido en iglesias bautistas, allí en Baracaldo, y otro tipo de iglesias que me han invitado, me han recibido, me han tratado con mucho cariño. Estuve hace poco en Valdepeñas con iglesias de la FIEIDE, con jóvenes, y tenemos mucha comunión entre iglesias sin poner trabas a lo que el Señor está haciendo entre nosotros. Estoy muy agradecido al Señor dentro del movimiento de los hermanos y bueno, como digo, a veces somos nosotros los más críticos con las cosas de casa. Y es verdad, cualquier grupo humano va a tener eh, situaciones que el pecado que está presente en todos lados, algunos que son muy críticos con las iglesias, parece que dicen que hay más pecado dentro de los muros de la iglesia que fuera. Y lo cierto es que no. Las envidias, los problemas personales campan a sus anchas por todos lados. Lo importante es ser sincero y reconocerlo, reconocer pues esas limitaciones que tenemos como seres humanos. Algunos quizá tenían expectativas o han esperado mucho de otros, lo cual es un gran problema. Y es cuando idealizas a una iglesia, a un movimiento, a un pastor, y luego vas a tardar muy poquito tiempo en terminar decepcionándote. Y eso es muy humano. En mi caso, mi experiencia personal es de una inmensa gratitud. Eh,
al final de esta entrevista, Timoteo menciona, ¿no? Personas mm, muy conocidas dentro del movimiento de los hermanos. Ahí tenéis a Jorge Müller, eh, y ahí veis los orfanatos de Bristol, hermanos muy destacados, Roberto Chapman, Anthony Norris Groves, dentro de las misiones. Eh, la verdad es que ahí Timoteo ha hecho un trabajo increíble. Aquí explica las tendencias. O sea, no voy a decir lo que él ya ha dicho, porque para eso lo tenéis a él y podéis escucharlo mucho mejor que yo. Y, y bueno, mirad el trabajazo que ha hecho, que ha hecho Timoteo. También quiero hacer una reflexión muy personal, que podéis aceptarme o no, sobre cómo van cambiando las cosas en la historia de la Iglesia. Esto es algo que veo con preocupación. En el movimiento de los hermanos siempre hemos sido iglesias más o menos pequeñas, pero seamos más numerosas o seamos más pequeñitas, muchas iglesias de hermanos son de 50, 60, 80 miembros, hemos procurado tener siempre la Santa Cena, tener siempre el tiempo libre y tener siempre participación de todos en oraciones. Pero con los años, con los años, hemos visto que muchos cultos de iglesias han derivado en auténticos conciertos. No quiero juzgar ni ponerme en plan superioridad, ¿no? Creo que están pasando cosas muy interesantes dentro de lo que es la música cristiana. Creo que hay muchos músicos con grandes dones, que son personas que aman a Dios y que sirven, pero quizá nos hemos ido a veces a otro extremo, en el que hemos transformado el culto en una especie de concierto y los músicos en los protagonistas. No hace mucho escuchaba un mensaje del hermano Samuel Pérez Millos, que está muy activo en internet, muy interesante, y decía que en las iglesias antiguas, digamos que el púlpito era el rey, ¿no? De hecho, en las iglesias protestantes clásicas, el púlpito tenía un lugar alto de preeminencia, de visibilidad. Ahora es el escenario. El atril, la parte central es el escenario donde están los músicos, y el púlpito, decía Samuel Permillos, que parece que estorba, ¿no? Entiendo lo que dice y entiendo una deriva peligrosa que no ocurre en todas las iglesias, pero sí ocurre en algunas, donde las canciones de alabanza están muy orientadas en nosotros y en cómo nos sentimos en ese momento y describen muy poco de Dios, y en la predicación es una charla motivacional, no es la exposición de la palabra de Dios. Fijaos qué cambio, ¿no? Que el culto sea un concierto, y no porque sea grande, puede ser más pequeño, pero es un concierto, y un concierto donde el protagonista a veces no es Dios, sino cómo nos sentimos nosotros y lo felices que estamos. Y la charla es una charla que podía dar un entrenador de fútbol para animar y para retar a otros. Y eso no es lo que la iglesia debería ser. Quizá escenas como las que vemos pues son emocionantes, ¿no? Disfrutas, ¿no? Pero a veces pienso que podemos caer un poco en esa mentalidad de el que paga por tener una experiencia, o el que quiere ir a la iglesia para satisfacer una serie de deseos, y si no está satisfecho con el espectáculo que se le ha ofrecido, va a buscar a otra iglesia que le ofrezca un nivel de calidad musical, un nivel de charla motivacional que no le cuestione, con el que no se sienta mal y que se sienta bien. Y por, por suerte o por desgracia,
hay iglesias que hacen eso. Charlas motivacionales, tú eres el campeón de Dios, tus sueños, tus deseos, y se habla mucho de eso, ¿no? Ten sueños, ten deseos, pero, pero no es lo que enseña la Biblia. Con esto no quiero hacer un llamado a la rebelión, pero sí quiero hacer un llamado a una crítica sana y reflexiva para que leamos nuestras Biblias y enfrentemos lo que vemos a veces en la iglesia con lo que vemos en la Biblia. Sobre todo que no caigamos en la mentalidad de cliente insatisfecho. Por cierto, cito a otro referente dentro de las asambleas y de la iglesia que es mi querido y añorado eh, Eric Bermejo, un predicador que marcó una generación, a mi generación, y que tiene una charla que, por cierto, la podéis ver en el canal de YouTube. Os lo voy a poner aquí. Este es el canal de YouTube, se llama Repositorio Evangélico, que por cierto le he dedicado un artículo en la revista Edificación Cristiana. Repositorio Evangélico ha hecho un trabajo excepcional para recuperar predicadores clásicos que algunos no están entre nosotros. Aquí tenéis a mi querido don Eric Bermejo, Ernesto Trenchard, por cierto, gente muy, muy relevante en el movimiento de los hermanos, pero también tenéis a otros como don Francisco La Cueva, un grandísimo expositor, ¿no? Estas charlas de Eric Bermejo, ¿qué pasa con nuestro cristianismo? Me parecen colosales. Conozco a los autores, por cierto, espero entrevistarlos aquí en este canal, igual que los entrevisté para la revista Edificación Cristiana, y aquí podéis encontrar sana enseñanza, muy sana enseñanza. Esto es lo que debemos tener, que el púlpito sea un lugar donde la palabra de Dios conecta con nosotros para rebatirnos, para consolarnos, para afirmarnos, para fortalecernos y para inspirarnos a vivir en santidad. Y eso es lo que se espera de la iglesia. Seas bautista, pentecostal, presbiteriano, metodista, que la iglesia sea la familia de Dios, un lugar donde los creyentes cuidamos unos de otros, nos estimulamos al amor, a las buenas obras, nos corregimos también con amor y utilizamos los dones para edificarnos unos a otros. Así que, bueno, Will, gran trabajo, gracias hermano Woodford, y os animo a ver la entrevista que tenéis aquí. Saludos a todos y hasta pronto.